Amén. Ok, le voy a pedir por favor que se ubique en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 8, en el versículo 23, y vamos a leer hasta el 27. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Es en ese pasaje donde voy a disertar el mensaje de esta noche. ¿Están todos ubicados? ¿Me dicen amén? Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué tenéis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra que es poderosa, por tu palabra que es luz en nuestro diario caminar, por tu palabra, Padre, que nos llena de sabiduría. Te pido que hoy nos hables con poder, que tu Espíritu Santo pueda inyectar esta palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, de manera que transforme nuestra manera de vivir y podamos ser, Padre, hijos obedientes a tu palabra, y podamos ser de ejemplo a otras personas que tanto necesitan conocerte. Gracias te damos porque tu palabra, Señor, es el tesoro más valioso que nos has dado. En Cristo Jesús, una vez más, gracias. Amén y amén. Bien, el mensaje, hermanos, que presento en esta noche lo he titulado Una barca segura. Y yo ilustro la vida de cada uno de nosotros como una barca que va cruzando el mar. De esa manera ilustro yo la vida de las personas. Algunas veces, mientras cruzamos el mar, se presentan fuertes tempestades. Mientras tú estás en la barca, podrías sentirte seguro. Pero si el problema comenzara a crecer, si una tempestad grande comenzara a inundar tu barca, comenzara a inundar tu vida, y esta comenzara a hundirse, ¿qué harías? De hecho, a muchos de nosotros en algún momento se nos ha comenzado a hundir la barca de la vida por causa de problemas que se han presentado. Podría ser problemas matrimoniales, quizás problemas en el trabajo. Los jóvenes algunas veces padecen problemas en la universidad con algún profesor ogro que los acosa y que hace exámenes muy difíciles. Eso es un problema muy fuerte para un joven. Quizás los padres tienen problemas con hijos que se están perdiendo en la droga, con hijos que están convirtiéndose en delincuentes y no hayan qué hacer con ellos. Son problemas que nos angustian, son problemas que nos desesperan. Quizás haya una persona en este lugar que se está divorciando y no quisiera divorciarse, pero su pareja tomó esa decisión y se siente impotente ante esas circunstancias de la vida, y todo eso nos ahoga. No solamente el agua nos ahoga, los problemas de la vida, la crisis, las circunstancias difíciles nos ahogan también. La pregunta es, ¿qué hacer para no ahogarnos en esos problemas? Porque no tenemos el poder en nosotros, no tenemos el poder de superar toda clase de problemas. Hay personas que terminan suicidándose, no soportan los problemas y entonces dicen: yo mejor me quito la vida, ¿para qué vivir así? Yo mejor no hubiese nacido nunca, y se sienten inservibles, así que entonces toman la decisión y se cuelgan o se pegan un tiro. He tenido la desdicha de conocer personas que se han quitado la vida a causa de problemas. Hace poco un amigo se pegó un tiro porque su esposa lo dejó y se sintió inservible ante aquella situación y se mató.
también sé de padres que se han suicidado por la cantidad de amarguras que han acumulado en su vida. Y para no amargarle la vida a sus hijos, entran al cuarto, trancan la puerta con llave, sacan el revólver y luego se escucha aquella detonación. He tenido que atender a una hermana en Cristo porque su mamá se quitó la vida para no destrozar la de ella. Lo cierto es que los problemas nos acosan, los problemas muchas veces nos quitan el sueño. Ahora quiero describir lo que la Biblia nos está diciendo, fíjese. La Biblia dice que Jesús iba en una barca con sus discípulos, pero Jesús estaba dormido en la barca. Podemos entender que Jesús estaba muy cansado, era una persona que amaba tanto a todas las demás personas, que procuraba predicar el mayor tiempo posible, procuraba estar en contacto directo con las personas para hablarles del amor de Dios. Así que eso lo agotaba. Así que vemos a un Jesús cansado que se monta en la barca y se acuesta a dormir, como todo ser humano. Aunque era Dios, también era hombre y se cansaba. Y los discípulos estaban allí con él. Cuando la barca ya había avanzado, comenzó entonces a soplar una tormenta. Déjeme decirle que quienes iban en la barca no eran personas que no tenían conocimiento de la navegación, porque allí iba Pedro, que era pescador, iba Andrés, que también era pescador, y allí estaban, ellos estaban acostumbrados a estar en las barcas para poder desempeñar su trabajo. La Biblia nos dice que una tempestad muy fuerte comenzó a azotar en contra de aquella barca y ellos se asustaron. Así que usted se debe imaginar, si Pedro está acostumbrado a estar en el mar y Andrés también está acostumbrado a estar en el mar y de seguro habían pasado muchas tempestades, ¿cómo sería esta tempestad que los asustó tanto y que tenían tanto miedo y salieron corriendo para despertar a Jesús y decirle: Señor, despiértate, que nos vamos a ahogar, pronto, sálvanos, Señor? Tenía que ser una tempestad muy fuerte. Haciendo exégesis en el pasaje y trasladándome a aquella época, pude conocer que en el mar de Galilea se presentaban constantemente tempestades. Era muy normal que esto sucediera a causa de las montañas que estaban alrededor del mar, lo cubrían. Siempre dentro de la montaña se conservaba una masa de aire caliente. Cuando alguna corriente de aire frío se metía entre las montañas y se unía con esta masa de agua caliente, entonces aquello provocaba una presión tan fuerte que comenzaba a azotar contra el mar y levantaba olas. Lo interesante del caso es que las olas no eran tan altas, sino que eran olas pequeñas. Y esas olas pequeñas comenzaban a golpear contra la madera de aquel barco. Los barcos de aquella época no eran de metal como los de hoy, eran de madera, muchas tablas bien unidas unas a las otras. Y entonces las olas pequeñas comenzaban a golpear contra aquella barca muy seguido. Aquello provocaba una vibración tan fuerte que las tablas comenzaban a despegarse y la barca entonces se hundía. Así que podemos darnos cuenta que los discípulos estaban en la barca y comenzaron a ver aquella vibración, aquella sacudida. Cuando nosotros estudiamos la palabra tempestad en el original, nos damos cuenta que lo que estaba sucediendo era que la barca se estaba sacudiendo, como cuando usted agarra un trapo y comienza a batujearlo. Eso estaba pasando con la barca. Ola tras olas, golpeando con fuerza muy seguido, y entonces comenzaron las tablas a aflojarse, y eso fue lo que causó que Pedro y los demás discípulos, todos los que allí estaban, se asustaran tanto y llamaran a Jesús en medio de ese problema. Muchas veces a nosotros nos suceden cosas así. A lo mejor usted ha escuchado el dicho: Señor, no es lo mucho, sino lo seguido. A veces parece que los problemas comienzan en nuestra vida y no quieren parar. No ha terminado un problema cuando empieza otro. Y cuando estamos apenas saliendo de uno y creemos que todo va a quedar en perfecta paz, comienza otro problema. Estamos en tiempos de problemas y problemas y problemas y problemas y problemas y más problemas. ¿Por qué hay tanto problema en esta sociedad? ¿Por qué la familia cada vez se destruye más? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanto problema con la economía? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos vivir en paz?
¿Por qué hay tantos países en guerra? Escuche, lo que está sucediendo es que el ser humano se alejó de Dios. Y cuando decidimos vivir apartados de Dios, la maldad nació en el hombre. Fíjate que no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de personas que se apartaron de un Dios bueno, de un Dios amoroso. Y la consecuencia de habernos apartado de Él fue la muerte y fue vivir en una sociedad que cada día se corrompe más y más. A medida que el tiempo vaya pasando, esta sociedad va a ir presentando muchos más problemas. Si enfrentaste muchos problemas la semana pasada, esta semana vas a enfrentar muchos también. Y la que viene, también vas a enfrentar muchos problemas. No sabemos qué nos depara el año entrante, 2011. No sabemos cómo va a ser. Algunos de los que estamos acá, a lo mejor ni siquiera lleguemos a enero. Quizás nos encuentre la muerte en el camino antes de llegar al año 2011. Creo que el peor problema que el ser humano puede tener es no estar preparado para la muerte. Porque aunque se nos olvida la muerte, un día nos vamos a morir. Te voy a decir algo, tú no piensas todo el tiempo en la muerte. No, tú piensas en tantas cosas que tienes que hacer todos los días. Y no piensas en la muerte, pero aunque no piensas en ella, ella sí piensa en ti. Y sabe que un día te va a atrapar. Aunque no pienses en la muerte, aunque se te olvide que ella es una realidad, un día vas a morir. Así que yo te quiero hacer una pregunta real. Y quiero que tú en tu corazón, no con tu voz, allí en tu mente, la respondas. Pero debe ser una respuesta real también. ¿Estás preparado para la muerte? ¿Qué pasaría si murieras en este momento? ¿A dónde iría tu alma? La Biblia dice que existe el infierno y existe el cielo. ¿A dónde irías tú? ¿Sabes a dónde irías? Yo sí sé a dónde voy a ir. Hace un tiempo atrás no sabía. Cuando me hicieron la pregunta, ¿a dónde irías si murieras, Tony? ¿A dónde irías? No sé. No sabía porque no conocía la palabra de Dios. Pero cuando supe, inmediatamente busqué de Dios porque mi intención es ir al cielo. Y dice la Biblia que el único camino al cielo es Jesucristo. Así que aunque tienes muchos problemas en tu vida, te voy a hablar de uno peor: morirse sin Cristo. Ese sí es verdaderamente un problema. Los discípulos tenían miedo y eso para ellos era un problema. Pero no tenían el problema más grave, que era no tener a Cristo. Ellos sí tenían a Cristo en su barca. Así que lo que hicieron fue buscar a Jesús en ese momento de crisis. No hallamos qué hacer. Las olas están golpeando la barca y se va a hundir. Mejor busquemos a Jesús. Y fueron a donde estaba Jesús desesperados y le dijeron: Señor, despiértate, rápido, pronto. Jesús se despierta, los mira: Señor, sálvanos, pronto nos ahogamos. Y fíjense lo que Jesús les dijo. Se puso de pie Jesús, lo pueden ver. Yo estoy seguro que Jesús no se desesperó. Porque ¿sabe algo? Dios no se desespera ante los problemas porque Él es Dios y es todopoderoso. Aunque tú y yo sí nos desesperamos ante la crisis, aunque los problemas nos angustian y nos quitan el sueño, le aseguro que a Dios no le hace nada. Porque para Dios nada es imposible. Así que aunque los discípulos estaban asustados, estaban amedrentados, desesperados, agobiados, atribulados, ellos estaban seguros porque Jesús iba en esa barca. Si Jesús no está en la barca de tu vida, tú no estás seguro. Las olas del mar comenzarán a azotar sobre la barca de tu vida, si no es que ya está azotando. Y terminarás por hundirte. Pero si Jesús está en tu barca, tú no debes tener temor. Si no tienes a Jesús en tu barca, entonces te voy a dar un consejo. Vive asustado, porque ni yo sé qué va a ser de ti. Porque Dios es el único que puede salvarnos. Nosotros mismos no nos podemos salvar del castigo eterno. No estamos capacitados. No tenemos el poder
de salvarnos a nosotros mismos. En esta vida trabajamos arduamente, estudiamos, porque queremos cada día ser mejores. Queremos ser profesionales, queremos tener un buen trabajo, queremos tener una buena casa, queremos tener un buen carro, queremos tener una familia estable. Todo eso es bueno, pero escúchame lo que te voy a decir, es pasajero. Si estás sembrando en todo eso, te felicito, estás haciendo bien, pero no dejes de hacer lo más importante, no dejes de atender las cosas eternas. Eso es mucho más importante. Tú puedes seguir estudiando y alcanzar muchos títulos, puedes buscar el mejor empleo, puedes conseguir la mejor casa y puedes reunir mucho dinero si lo deseas. Eso está bien, pero no hagas a un lado al Señor Jesucristo, porque todo tu esfuerzo, todo el dinero que puedas reunir en tu vida, por mucha estabilidad que tengas en tu familia, eso no te salva del castigo eterno. Eso no te salva de que te ahogues. Los discípulos se salvaron, pero fue porque ellos buscaron a Jesús dentro de la barca. Así que corrieron a donde él estaba, lo despertaron, Jesús se despierta y les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Un Dios que tiene el control de todas las cosas. Qué bueno es saber que tú vas caminando por la vida con un Dios que te cuida, que tú sabes que no se desespera, porque Él tiene el control de todo. Solamente tiene que dar la orden y las cosas suceden. Tú así puedes caminar seguro. Qué bueno es saber que tú llegas a casa y puedes ver que tu familia también confía en ese mismo Dios. Así que puedes ver a tu familia en una barca que puede estar cruzando mares muy profundos, quizás con muchas tempestades y a lo mejor muchas olas que golpean fuertemente aquel barco, pero sabes que tu familia va en esa barca y el Señor va en esa barca, y no importa cuántas tempestades se crucen en el camino, tú y tu familia están seguros, porque Cristo va allí, en esa barca, contigo. Así que ahora sí, trabaja tranquilo, reúne dinero tranquilo, comparte con tu familia tranquilo, sin preocupaciones, porque llevas a Jesús que te protege y te libra de todo peligro. El Señor Jesucristo te ama y quiere estar en la barca de tu vida. Él no va a subir a tu barca si tú no lo invitas a subir. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es un caballero y Él respeta tu vida. Él no va a llegar y va a decir: yo soy Dios y soy creador, así que quiero que te hagas un lado, que voy a subir a tu barca, te guste o no. Jesús no va a hacer eso nunca, aunque te ame mucho, porque te ama mucho, pero no lo va a hacer. Él llega a tu barca y toca la madera y te pregunta: ¿puedo subir? Y tú eres quien respondes. Tú le dices a Jesús: sí, sube, Señor, sube a mi barca. O le dices: no, yo puedo solo. Yo puedo dirigir esta barca sin tu ayuda. Eso fue lo que hizo Adán y Eva cuando desobedecieron. Ya Jesús estaba montado en la barca de Adán y de Eva, con ellos allí. Por eso es que Adán y Eva tenían vida eterna, eran perfectos, nunca iban a enfermarse, nunca iban a envejecer, jamás iban a morir, porque Jesús iba en la barca con ellos. Pero ellos, cuando desobedecieron, ellos le dijeron a Jesús: bájate de la barca, nosotros podemos vivir sin ti. Así que Jesús se bajó de la barca, y cuando se bajó, inmediatamente el hombre y la mujer perdieron la vida eterna. Se corrompió el cuerpo y la humanidad comenzó a empeorar cada vez más, hasta llegar a esta situación en la que hoy estamos. ¿Va tu barca cruzando el océano, hermanos, y no llevas a Cristo en ella? ¿Cómo está tu vida hoy? Hay muchas tempestades alrededor. ¿Cómo está eso? Estoy seguro que tienes muchos problemas alrededor de ti. Escúchame, yo le sirvo al Señor, creo firmemente en Él y estoy convencido de que Él me cuida. Y cuida a mi esposa y cuida a mis hijos. Y los bendice cada día y estoy seguro de eso. Y no significa que no tenga problemas. Sí los tengo,
muchos problemas que azotan mi vida. Sí, pero al mismo tiempo estoy confiado porque Jesús va conmigo. Y a donde yo vaya, Él está allí, a mi lado. Y sé que si un día le digo, Señor, tengo temor, estoy seguro que me va a preguntar lo mismo que le preguntó a los discípulos. ¿Por qué tienen tanto temor? ¿Por qué? Esa es una pregunta que está fuera de toda lógica. Imagínate que tú vas en un barco y de repente el barco comienza a hundirse y usted va y le dice al capitán del barco, capitán, tengo miedo. Y el capitán le pregunta, ¿por qué? ¿Qué pensaría usted? Se volvió loco el capitán. ¿Cómo va a preguntar por qué? Es obvio que se está hundiendo el barco y es normal que tenga miedo. ¿Por qué pregunta el capitán por qué? Para Cristo eso no es ilógico, porque la pregunta pone a reflexionar a los discípulos. ¿Por qué tienen que asustarse? ¿Por qué tienen que desesperarse? ¿Por qué tienen que estar atribulados, amedrentados? ¿Por qué? Si yo estoy aquí con ustedes, yo los protejo. Mientras yo esté con ustedes, ustedes están seguros. Eso es lo que quiere decir la pregunta de Jesús. Jesús nos dice que si Él está en nuestra vida, nosotros estamos seguros. Ya no tienes que desesperarte en medio de la crisis, porque sabes que tu posición se encuentra en las manos de Dios y estás seguro de que Dios te ama y has abierto tu corazón a Él, de manera que Él tiene el control total de tu vida y de todo lo que tiene que ver contigo. Y si tú estás seguro de eso, ya no tienes que temer, ya no debes perder el sueño. En medio de la crisis, por muy fuerte que sea, tú puedes llegar a tu casa, entrar en tu cuarto y dormir en tu cama, plácido, sin ningún problema. Porque sabes que hay un Dios eterno, poderoso, que está a cargo de toda tu vida. Y que no importa de qué tamaño sea el problema, no importa de qué tamaño sea la tempestad que esté azotando tu vida, tú sabes que tu Dios que va en la barca es más grande y es más poderoso que esa tempestad y que cualquier otra que se pueda aparecer. Por eso es importante montar a Jesús en la barca. Monta a Jesús en la barca de tu vida para que entonces puedas navegar en una barca segura. Debes entender el amor de Dios. Debes entender su plan de salvación. La persona que no tiene a Cristo en la barca de su vida va camino a la destrucción. Va camino al fondo del mar. ¿Y sabes algo? Después que la barca se hunde porque Cristo no estuvo allí y se hundió la barca, ya no hay manera de sacarla. Mientras la barca esté flotando, tienes oportunidad de montar a Cristo en tu barca, porque no puedes montarlo en una barca que ya se hundió. Lo que quiero decir es que mientras estés vivo, puedes abrir tu corazón a Cristo para que Él perdone tus pecados y te imparta vida eterna. Pero una vez que tú mueras y estés delante de Jesús, te podrás arrepentir 1000 veces. Ya no habrá oportunidad de que Él te perdone. No en ese momento. Porque un día vas a estar delante de Él. Y si en esta vida no te arrepentiste y no pediste perdón por tus pecados y no abriste tu corazón a Jesucristo, igual al morir vas a estar delante de Él, pero no podrás entrar al reino de los cielos, porque en vida nunca lo aceptaste. En vida nunca te rendiste a Él. El plan de salvación que nos enseña la Biblia nos dice que mientras estés con vida, tienes la oportunidad de recibir a Cristo. Algunos dicen, ok, entonces soy muy joven todavía, más adelante recibo a Cristo cuando tenga mucha más edad. ¿Y cómo sabes tú que vas a tener mucha más edad? Yo tengo 34 años ahorita y no sé si voy a cumplir 35. No sé. Eso lo sabe Dios. Pero no tengo problema, porque si me muero ahorita o me muero después, me voy con Cristo. Yo estoy seguro en Él. Él va en mi barca. Así que cuando yo veo tempestades, me siento tranquilo. Soplen todo lo que quieran. Aquí va Jesús. Tiemblen ustedes tempestades. Yo no voy a temblar, porque aquí va el Señor conmigo.
Qué bueno es sentirse protegido, ¿verdad? Por alguien que tú sabes que te ama, pues Jesús te ama y quiere librarte de todas las tempestades que se van a cruzar en el camino. Él lo quiere hacer, pero debes entender su amor y su plan de salvación. Debes reconocer que eres pecador. Todos somos pecadores, porque todos hemos vivido apartados de Dios. ¿Sabe cuál es el pecado del hombre? No tener a Cristo en el corazón. Ese es el pecado. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, entonces fuiste perdonado. El reino de los cielos ahora comienza a ser tu casa, pero tienes que abrir tu corazón a Cristo. La Biblia dice que Dios el Padre envió a Jesús a morir en la cruz para salvarte a ti del castigo eterno. Mucha gente dice, Jesús cuando vino y murió en la cruz fracasó. Él vino para enseñarnos a obedecer a Dios y lo tomaron y lo crucificaron. Jesús fracasó. No, Jesús no fracasó. Jesús triunfó porque Él vino a morir en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque vino a librarte a ti del castigo eterno. Esa era la forma. Jesús dijo, yo voy a pagar la culpa de toda la humanidad para que ellos tengan la oportunidad de vivir para siempre, de estar en el cielo y no en el infierno. Voy a morir por ellos en la cruz. Así que Jesús vino, anduvo entre nosotros y luego muere en la cruz. Pero al tercer día resucita. Resucitó el Señor. Su resurrección es la señal de que Él venció. Ahora yo sé que al recibirlo como mi Señor y Salvador, Él tiene autoridad para perdonarme y darme la vida eterna, porque Él murió y volvió a vivir. Él pagó el castigo que tenía que ser sobre mí. Él se metió en medio y el castigo que debía ser sobre mí fue sobre Él. Sobre Él. Una vez vi a un niño hacer algo muy malo en su casa. Y cuando el papá tomó un palo en el que amarró un cable de teléfono para darle fuetazos al niño, el hermano mayor se metió en medio cuando lo estaba ya maltratando y llorando. Le dijo al padre, papi, por favor no le pegues más, pégame a mí por él. Fue tanto el maltrato que su hermano mayor se metió en el medio y le dijo a su papá, no le pegues más a mi hermano, pégame a mí por él. Yo pago su culpa. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. El castigo que tenía que ser sobre ti, cayó sobre Él. Y ahora Él te da la oportunidad de que tomes una decisión. Porque la situación aquí es que si tú no decides aceptar a Cristo, entonces no recibes perdón. Le estás diciendo a Dios, yo no quiero ser perdonado, Señor, yo prefiero irme al infierno. Allí me gusta más. Es como si dijeras eso. Mira, pero es que si te perdono, te limpio de todo pecado y te doy vida eterna y te voy a llevar a vivir en el cielo, donde vas a ser eternamente feliz. Yo no quiero que me perdones, no quiero la vida eterna, no quiero estar en el cielo y no quiero ser eterna feliz. Yo quiero ser eternamente amargado y quiero sufrir y quiero padecer en el infierno. Rechazar a Cristo es decir eso. Esa es la realidad. Yo estoy seguro que quien rechaza a Cristo es porque no sabe lo que está haciendo. Porque si lo supiera, hermanos, de seguro no tomaría esa decisión equivocada. De seguro no lo haría. Esta es una oportunidad que hoy tenemos y no sabemos si la semana que viene la vamos a volver a tener. No lo sabemos. Es hoy el día en donde yo debo abrir mi corazón a Cristo y decirle, Señor, sí quiero que me perdones. Señor, sí quiero que me limpies de todo pecado. Yo quiero que me des la vida eterna. Señor, yo quiero que te subas en mi barca, porque sé que vienen muchas tormentas y yo sé que contigo en mi barca nunca se va a hundir, Señor, así que súbete en ella y nunca te bajes. Toma control de todo lo que tiene que ver conmigo. Y cuando tú le dices eso a Dios, Dios inmediatamente, hermano, se sube a la barca y comienza a tomar el control de todo. Y allí entonces tú comienzas a estar seguro. Por eso es que muchas veces tú puedes ver personas que en momentos de crisis, al mismo tiempo,
le dan gracias a Dios porque saben que están seguros. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a seguir con una barca sola que es llevada a la deriva o vas a montar a Jesús en ella? El sacrificio que Cristo pagó por ti fue la más grande muestra de amor que se nos puede haber dado. Jesús muriendo en la cruz después de haber sido azotado, desfigurado, torturado, haber derramado toda su sangre en esa cruz, solo por amor a ti. Saber que Jesús estaba muriendo en la cruz solo por mí, solo para rescatarme, solo para que mi barca no se hundiera. Saber eso me hace dar muchísimas gracias a Dios, pues Él lo hizo por ti. Yo ilustro el hecho de que el Padre Eterno enviara a Jesús a morir por nosotros, lo ilustro con la vida de un hombre llamado John Griffin. John Griffin, un cristiano que trabajaba en el puente que atraviesa el río Nilo. Esta es una historia realmente verídica. Esto sucedió. John era el encargado de levantar el puente cada vez que un barco iba a pasar. Y cuando venía el tren, John debía bajarlo y entonces el tren atravesaba el río. Ese era el trabajo de John Griffin, un trabajo sencillo, muy sencillo. Un día, John se llevó a su hijo de 5 años para mostrarle cómo el puente podía elevarse y cómo el puente podía volver a bajar. Así que lo llevó a aquel lugar, lo subió arriba donde estaban los controles, y cuando un barco se acercaba, John le dijo a su hijo: hijo mío, mira, allá viene un barco, fíjate cómo muevo los controles acá, mira cómo yo levanto el puente, fíjate. Y el puente comenzó a elevarse y el niño de 5 años de edad, usted sabe, así sorprendido, miraba cómo el puente se elevaba. ¡Wow, papi! ¡Increíble! Sí, cuando venga un tren, hijo mío, lo voy a bajar para que veas cómo el puente baja. Pero eso sucederá cuando venga el tren. Ya son las 12. Vamos a bajar a comer. Era una escalera, eso quedaba muy alto y era una escalera bastante larga. Así que comenzaron los dos poco a poco a bajar y comieron. Todavía no era la 1. A la 1 iba a pasar el tren. Así que había mucho tiempo todavía para mostrarle las demás maquinarias al hijo y los engranajes que movían el puente. Faltaba todavía para la 1. A la 1 pasaba el tren. Así que se fue con el hijo y comenzó a meterlo donde estaban todos aquellos engranajes y comenzó a decirle: hijo mío, mira, estos son los piñones más grandes, estos son los que mueven el puente. Aquí ves piñones más pequeños, estos también cumplen su labor. Así que entonces el padre le explicaba al niño todo cómo funcionaba. Y se le olvidó que ya eran la 1 y el tren se acercaba. Y estaba entretenido con su hijo cuando de repente escuchó a lo lejos el sonido del tren. Atribulado le dijo al niño: papi, viene el tren, tengo que bajar el puente a toda prisa porque si no se va a estrellar, quédate aquí, por favor, no te muevas. Así que vemos entonces a John Griffin que deja a su niño en medio de aquellas máquinas y sale corriendo desesperado y comienza a subir aquella escalera. Él piensa que no va a llegar, se va a estrellar el tren. 200 personas vienen en todos esos vagones. El desastre podría ser muy grande. Así que por fin llega y comienza a mover los controles y el puente comienza a bajar. Y dice John: pude comenzar a bajarlo, si iba a dar tiempo, no se va a estrellar el tren. Luego se acordó de su hijo, que lo había dejado justamente en esos engranajes que bajan el tren. Y cuando miró hacia abajo, vio al niño brincando entre los engranajes que se estaban moviendo. Allí el niño estaba jugando. Él comenzó a gritar: papi, apártate de los engranajes, quítate de allí, quítate. Pero el sonido de las máquinas impedían que el niño escuchara la voz del padre. Así que de momento uno de los engranajes atrapó un cordón del zapato del niño y comenzó a jalarlo. El niño comenzó a gritar: papi, sálvame, papi, sácame de aquí. John, al ver lo que estaba sucediendo, corrió a los controles para volver a levantar el puente.
Pero entonces se acordó que venía el tren con 200 personas. 200. Tenía que tomar una decisión en fracciones de segundo. Si salvaba a su hijo, iba a matar a 200 personas. Pero si mataba a las 200 personas, entonces podía salvar a su hijo. ¿Qué decisión había que tomar allí? Apretemos el pause a la película o a la historia. ¿Qué harías tú? ¿Matarías a tu hijo para salvar a 200 personas? ¿Lo harías? ¿O matarías a las 200 personas y salvarías a tu hijo? ¿Qué harías? ¿Qué padre va a matar a un hijo? Escúchame, ¿qué padre va a sacrificar a su hijo? ¿Tú lo harías? Qué pregunta tan difícil de responder, ¿verdad? Prefieres no decir nada, porque es obvia la respuesta. Es obvia. La mayoría de los que estamos aquí quizás diríamos, no voy a matar a mi hijo. Así que ve a John Griffin, estaba allá arriba y no podía detenerse a pensar, vamos a ver, ¿será que lo mato o no? No podía sentar, tenía que decidir ya, fracciones de segundos. Era rápido. Uno de los dos. Así que volvió a mirar hacia abajo rápidamente y el engranaje atrapó la pierna del niño y comenzó a partir cada hueso. Así que el niño comenzó a gritar y decía, papá, papá, ayúdame, no soporto el dolor, ayúdame. Y entonces el papá colocó las manos sobre los controles y cerró sus ojos fuertemente y los engranajes comenzaron a triturar no solo su pierna, sino todo su cuerpo hasta que lo hizo añicos y solo la sangre podía verse encima de los piñones, regada por todos lados. Y el puente terminó de bajar. Cuando el tren comenzó a pasar, John Griffin, con un gran dolor en su corazón, miró entre los vagones del tren y vio personas que iban, algunos tomando el té, otros leían la prensa. Miró más atrás y vio que iban muchos niños jugando. Muchos niños iban y jugaban y cantaban. John, desesperado, comenzó a gritarle a las personas que iban en el tren y les decía, ¿no se dan cuenta ustedes de lo que acaba de suceder? Estuvieron a punto de morir, todos ustedes, pero sacrifiqué a mi hijo, lo dejé morir para que ustedes tuviesen la oportunidad de vivir y van en ese tren como si nada hubiese sucedido. Van de lo más tranquilo, como si no hubiese habido ningún sacrificio. Quiero hacerte una pregunta. ¿Eres tú como esos del tren? Porque tu tren se iba a estrellar. ¿Y sabes qué iba a suceder después que se estrellara tu tren? Ibas a morir para siempre. Pero Dios el Padre envió a su único hijo y tomó una decisión. Lo voy a sacrificar. Que muera él, mi único hijo, Jesús, para salvar a todos estos que están a punto de estrellarse y que no van a tener la oportunidad de escapar del castigo eterno. Hoy tomo la decisión, dijo el Padre, para darles la oportunidad y puedan encontrar la felicidad que tanto han buscado en otros lugares y no la han encontrado. Y pueden encontrar ese amor que tanto han buscado y han ansiado, lo puedan encontrar por fin en el amor que Dios tiene para ti, porque el amor de Dios es el perfecto amor. No existe un amor mejor que el de Dios. No existe. Dios te ama más que cualquier otra persona en el mundo. ¿Vas a rechazar ese gran sacrificio? ¿Vas a decirle no? ¿Vas a seguir en ese tren? No importa, yo sigo aquí en el tren. Si hoy tú quieres montar a Jesús en tu barca, si hoy quieres que Él entre en tu vida y pueda transformar todo, perdonar tus pecados, darte vida eterna,
Si hoy quieres evitar que más adelante el tren se estrelle y ya no haya más nada que hacer, entonces abre hoy tu corazón a Cristo. Invítalo a entrar en tu vida. Invítalo a que te dé vida eterna. Porque te repito esto, un día vas a morir. Y en ese momento ya nada podrá suceder. Nada bueno me refiero. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, yo voy a hacer una oración. Desde allí donde está lo puede hacer, repetir conmigo la oración. Solo tiene que decirlo de todo corazón. Decir, sí, Señor, de todo corazón te pido perdón. Dame vida eterna. Solo eso, allí sentadito donde estás, allí en tu puesto. Yo voy a hacer la oración para ayudarte. Pero van a ser, aunque vas a repetir mi oración, va a ser desde tu corazón de donde vas a sacar esas palabras. Si quieres recibir a Cristo en tu vida y salir de este lugar con Cristo en tu barca para que puedas ir seguro, entonces repite esta oración conmigo. Yo le pido a todos que cierren sus ojos, por favor, y estén orando. Y a quien el Señor le haya tocado el corazón en esta noche, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador, que tú pagaste todas mis culpas al morir en la cruz. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón para que entres en él, para que me des la vida eterna. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y te doy gracias porque hoy has subido a mi barca y puedo navegar seguro, porque ninguna tormenta podrá hundir mi vida, ya que yo la he puesto en tus manos. Gracias, Jesús, te doy por todo tu amor y por ese gran sacrificio que hoy me ha dado la vida eterna. Amén y amén.